¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. El Paris Saint-Germain logró derribar la fortaleza del Arsenal en Londres. Victoria 1 gol por 0 del equipo francés en el Emirates, así que toma ventaja el cuadro de Luis Enrique. Mínima ventaja de apenas de un solo gol con ese tanto de Dembélé al comienzo del partido, apenas a los 3 minutos. Pero bueno, es una ventaja importante jugando de visitante y que bueno, pone al equipo parisino en ventaja mínima en la eliminatoria a la espera de la semifinal de vuelta que se realizará la próxima semana en París. Vamos con el análisis, quédate hasta el final del video porque vamos a analizar por qué este Paris Saint-Germain, que juega también al fútbol, que quizás le falta un poco de pegada, pero que es el equipo que quizás ha mostrado mejor juego en esta temporada, es el gran favorito para ganar esta Liga de Campeones. Victoria por la mínima del Paris Saint-Germain, con ese gol de Dembélé apenas a los 3 minutos, una buena jugada del equipo parisino que, bueno, demuestra prácticamente todo lo que sabe hacer con el balón. Sabemos que es un equipo que juega sin un delantero centro puro y que precisamente es Dembélé el que actúa allí como una suerte de falso 9, como media punta, y precisamente así llegó el gol. Una jugada que saca desde atrás el central ecuatoriano William Pacho, un pase vertical que recibe Dembélé en zona de centrocampistas, y bueno, a partir de allí, como vemos en la imagen, dos jugadores por cada banda. Vemos en la izquierda como Fabián Ruiz y Kvaratskhelia, el georgiano, bueno, se juntaban por allí. Dembélé logró avanzar y abrir a la banda izquierda donde Kvaratskhelia continuó la jugada y finalmente con un centro a la frontal del área donde el Arsenal descuidó totalmente esa zona. Bueno, Dembélé llegó libre y con esa ventaja que le dieron todos los jugadores defensivos del Arsenal, bueno, encontró posición de remate y con un zurdazo allí un poco picado que se estrelló en el palo y que terminó entrando para batir a David Raya y que a la postre fue el único tanto del partido. Es impresionante lo que ha logrado Luis Enrique con Dembélé, un jugador que parecía que ya no iba a alcanzar su prime, su máximo rendimiento. Recordemos que era un jugador muy valorado hace unos años, pero que bueno, había caído en una suerte de bache, pero desde la temporada pasada había mostrado un buen avance y bueno, en esta ocasión, en esta temporada es que está siendo el jugador quizás más importante de toda Europa. Son 25 goles ya en el año. Es por supuesto el jugador que más goles ha anotado en este 2025 y bueno, le da ese gol importante al Paris Saint-Germain para poner ventaja en la eliminatoria que, insisto, no está cerrada, no va a estar definida hasta que se terminen los 90 minutos de vuelta, pero bueno, qué importante que el Paris Saint-Germain haya logrado sacar ventaja en un campo donde sabemos que el Arsenal no solo es el equipo menos batido de la competición, sino que es muy fuerte. Con esos 3 goles que le marcó al Real Madrid en cuartos de final, vimos como ese poderío del equipo Gunner, sabemos que no tiene un delantero centro de referencia, pero que cuenta con jugadores importantes como Declan Rice, como Odegaard, como Saka, Martinelli, pero que en esta ocasión el Paris Saint-Germain desde la posesión supo dominarlo. Vimos a un Dembélé hasta que se lesionó en el tramo final del partido, una dolencia muscular que ojalá no le saque del partido de vuelta, porque, insisto, siempre se quiere ver a los buenos jugadores en la cancha y Dembélé está siendo uno de los jugadores de la temporada, pero vimos un Dembélé moviéndose por todo el campo, que tocó el balón prácticamente en todos los sectores. No solo llegó a definir, como en esa ocasión de marcar a los 3 minutos, sino que lo vimos incluso a veces como una suerte de falso lateral izquierdo, lo vimos también por la derecha, llegando desde atrás, así que tocó el balón por todo el campo y sin duda desestabilizó esa defensa ordenada del Arsenal que no encontraba cómo referenciarle y que bueno, fue una de las claves del partido. Esos primeros 25 minutos fueron de dominio total del Paris Saint-Germain, parecía que podía dejar sentenciada la eliminatoria con más de 70% de posesión en el Emirates, algo que prácticamente ningún equipo ni en Inglaterra ni en Europa logra conseguir, y forzando al Arsenal, ya como digo, no solo un 30% de posesión, sino que además fueron muy erráticos los pases del Arsenal, fallaba 3 de cada 10 intentos de pase, así que fue un dominio absoluto, pero que solo logró materializar con ese tanto de Dembélé. A partir del minuto 25-30 de esa primera parte, bueno, se logró resarcir el dominio el Arsenal, que bueno, que jugaba como local, y si bien ese gol de Dembélé silenció un poco a la afición, que prácticamente dejó solo a los suyos, pero bueno, con el buen manejo sobre todo de Luis Kelly, este lateral que ya lo vimos en la eliminatoria contra el Real Madrid, se mete por dentro, juega como una especie de centrocampista o interior cuando se tiene la posesión y bueno, a partir de allí logró recuperar o dividir un poco la posesión, que no fuese un dominio absoluto de los Vitinha, de Joao Neves, del propio Fabián Ruiz, sino que bueno, allí, a partir de allí el Arsenal empezó a discutir la posición y terminó siendo, bueno, no digo dominador, pero sí equilibrando un poco el partido en esos últimos 15 minutos del primer tiempo. Se va a lamentar el Arsenal de ocasiones que tuvieron Trossard y Martinelli, dos buenas atajadas de Donnarumma, que sabemos que sufre a balón parado, pero que debajo de los 3 palos está haciendo la temporada de su vida. Ha sido fundamental en las eliminatorias, sin ir más lejos ante el Liverpool, ante el propio Aston Villa y bueno, que hoy también fue figura, haciendo esas dos atajadas, como digo, clave ante remates de Trossard y de Martinelli, que bueno, son jugadores que sabemos que son rápidos, que tienen buena técnica, pero quizás no tienen esa pegada, ese instinto goleador de un killer.
y es lo que ha estado echando de menos el Arsenal en esta temporada, con las lesiones sobre todo de Kai Havertz, su 9 habitual, y también de incluso de Gabriel Jesús, que cuando estaba empezando a entrar allí en la dinámica del equipo sufrió esa grave lesión de rodilla. Y bueno, en esas ocasiones vimos que el Arsenal carece de un goleador y bueno, por ahí se le pudo haber escapado este partido y quizás la eliminatoria. El segundo tiempo fue un poco más de dominio del Arsenal, pero insisto, no creo grandes ocasiones de gol, excepto este remate que sacó Donnarumma. Y también es cierto que el Paris Saint-Germain intentaba tener posesiones largas cuando lograba recuperar la pelota, que iban un poco minando esa confianza, esa moral. El Paris Saint-Germain se sabe defender también con el balón, porque sabemos que si se mete atrás es un equipo que sufre, de hecho no lo suele hacer. Y bueno, contra un Arsenal en el Emirates es difícil mantener el arco en cero. El Paris Saint-Germain lo logró hacer y sobre todo, insisto, con posesiones largas que fueron no solo quitándole piernas al Arsenal, sino también bajando un poco esa intensidad, que bueno, la vimos contra el Real Madrid, que por ejemplo en la segunda parte fue un huracán y que el Real Madrid se fue con 3 goles y podía hacer alguno más de no ser por Courtois. En este caso el Paris Saint-Germain supo qué hacer con el balón y evitó encajar ese tanto que igualara la eliminatoria y el partido específicamente. Una de las claves para esa mejoría, que aunque no llegara al empate, tuvo el Arsenal en el segundo tiempo, fue la posición o la presencia de Miles Lewis Kelly, este lateral, como digo, que ya hizo una buena eliminatoria en cuartos de final y que cuando se mete por dentro, bueno, suele romper los esquemas, suele crear una superioridad, y fue lo que hizo el Arsenal en esos tramos de dominio, pero le faltó esa pegada. Con la baja de Thomas Partey, el Arsenal no tuvo ese mediocentro que jugó bien en la eliminatoria anterior, y quizás lo más grave es que Mikel Merino, que sabemos que no es un 9, pero que estaba actuando bien en esta posición, rematando en el juego aéreo y también llegando a posiciones de gol, bueno, tuvo que retrasar su posición, y con el ingreso de Trossard, que falló una ocasión clara y que no le dio esa mordiente al Arsenal en el último tercio del campo, bueno, es cierto que el Arsenal se resintió mucho en el ataque y que no pudo trasladar esos momentos de dominio en el segundo tiempo al marcador. Quizás la única ocasión fue ese libre directo, esa falta lateral que cobró el Arsenal en el segundo tiempo. Bueno, un buen centro que cabeció allí Mikel Merino, pero que bueno, estaba ligeramente adelantado, y afortunadamente tenemos el VAR para que revisara esta jugada y bueno, finalmente se decretó que el gol no era válido. Pero bueno, quizás fue la única ocasión en la que Donnarumma se vio ahí un poco timorato, porque insisto que debajo de los 3 palos está haciendo la temporada de su vida y transmitió mucha seguridad para la defensa del Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain que crea superioridad en el campo, y si nos fijamos en el mapa de posiciones, bueno, es prácticamente una especie de rombo el que dibuja allí en el centro del campo, con Dembélé como falso 9 y por detrás de él 3 buenos centrocampistas como Vitinha, Joao Neves y Fabián Ruiz, que bueno, manejan el balón a su antojo, además dejando las bandas para los laterales, Hakimi y Nuno Méndez, que también se suelen incorporar en ocasiones por dentro y creando siempre superioridades, haciendo triángulos por todo el centro del campo y dejando las diagonales para esos extremos que son Doué y Kvaratskhelia, que se pueden invertir, como lo vimos en el partido, pueden cambiarse de la derecha a la izquierda indistintamente, y que bueno, así precisamente llegó el gol, la jugada de Kvaratskhelia para Dembélé llegando por dentro, y que bueno, aunque no tuvieron un gran partido los extremos del Paris Saint-Germain, sabemos que son punzantes. Luego entró Barcola, que falló una ocasión clarísima ante David Raya, incluso un remate de Gonzalo Ramos al palo en el tramo final del partido, que bueno, si finalmente se hubiese conseguido ese 0-2, allí sí quedaríamos la eliminatoria prácticamente por cerrada, pero bueno, afortunadamente para el espectáculo, el 0-1 deja la eliminatoria abierta, a ver qué pasa la semana que viene en el Parque de los Príncipes. Resta esperar la otra eliminatoria, el Barcelona contra el Inter de Milán, que bueno, va a llegar a Montjuic con varias bajas y incluso con un momento de forma quizás el peor de la temporada, con 3 derrotas consecutivas y ante un Barcelona que, bueno, llega inspirado por esa victoria en la prórroga ante la Copa del Rey. Así que esperemos ver otro buen partido, deseándole lo mejor al Inter de Milán, que pueda mostrar todo ese buen rendimiento que nos ha exhibido en las últimas temporadas. Incluso, como digo, hasta este último bache de la temporada, bueno, había sido uno de los equipos de mejor rendimiento en la Liga de Campeones y también en la Serie A. Bueno, esperemos que Inzaghi sepa sacar lo mejor de su rendimiento y que, sobre todo, Marcos Thuram, ese delantero que han estado echando en falta en los últimos encuentros, pueda recuperarse para hacer de la partida este día miércoles. De esta manera me despido. Si te gustó este análisis de la Liga de Campeones, déjame un like, un comentario, suscríbete al canal y te veo en el próximo video.